Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola, amada iglesia, buenos días. Gracias por estar ahí fieles a esta cita con el Señor Jesús. Citamos las Escrituras y le pedimos la intervención divina al Dios Todopoderoso mediante su Santo Espíritu para que nos guíe y nos enseñe. Vamos a darle gracias a Dios y a pedirle a Él todo lo que su alma y mi alma necesita para que este cuerpo adore a Dios, no solo de labios y de oídos, sino desde nuestro ser interior. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque solo en ti tenemos vida. Y cuando te tenemos a ti, mi Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón guiándonos, nuestra victoria está asegurada. Te pido que sea tu Santo Espíritu enseñándonos conforme a tu voluntad. Por eso te ruego que seas tú dándome esa capacidad de poder transmitir este mensaje conforme a tu voluntad. Que nuestro espíritu te alabe, que nuestra alma te alabe y este cuerpo te obedezca. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Padre. Señor, tú sabes de qué tenemos necesidades. Cada uno de tus hijos y tus hijas que se conectan a este devocional, Padre, tienen peticiones para hacerte. Yo te pido de todo corazón que nos ayude lo principal, a escucharte y a vivir conforme a tu voluntad. Porque la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y tú nos dices que no nos contentemos solo con oír tu palabra, sino llevarlo a la práctica. Te pedimos que nos capacites y que nos des precisamente, Señor, esa obediencia que nuestro ser interior necesita. Es decir, que nosotros seamos responsables de no solo oír tu palabra, sino de llevarla a la práctica. Y gracias porque tú suples todas nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia, hoy nos corresponde leer de la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 6. Y leo para ustedes en el nombre de Jesús. Dios es justo y le dará su merecido a todos los que a todos los que los hagan sufrir. Vuelvo y leo. Dios es justo y le dará su merecido a todos los que los hagan sufrir. Entonces leemos primero que Dios es justo. La palabra de Dios también nos dice que Dios es amor. Y Dios es justo y Dios no hace acepción de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que Él le da el mismo trato a todos. Él nos ama a todos de tal manera que Él envió a su Hijo amado a morir por nosotros, para que nosotros tengamos vida. Y todo aquel que por la gracia de Dios es alcanzado por Él, Él nos recibe, nos cambia, empieza a hacer ese proceso de transformación en nosotros. Nosotros claramente tenemos un ejemplo a seguir, que es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él vino a esta tierra y todos sabemos, o muchos hemos escuchado, cuánto el Señor sufrió en esta tierra. Sufrió persecución, sufrió abandono, sufrió injusticias, aún siendo el Hijo de Dios. Pero Él en nada reaccionó pagando mal por mal. De pronto usted dirá, yo conozco que Él un día reaccionó fuertemente disciplinando a aquellas personas que habían convertido la casa de mi Señor, la casa de oración, dijo Él, ustedes han convertido la casa de mi Padre en cueva de ladrones. Es fuerte esa palabra, pero así lo dijo el Señor. Y el Señor, ¿cómo reaccionó? Con una ira santa, con un juicio y una disciplina recriminándole a aquellas personas, o mejor, no recriminándoles, sino reprendiéndoles que respetaran ese sitio sagrado. Y los sacó de allí, de la casa del Padre, de allí, de aquella iglesia de la época. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo negocio con la fe de las personas. Y sabemos que Él, a eso no le gusta a Él, las injusticias. Ahora nosotros, como hijos de Dios,
Tenemos es que estar ajustados a la palabra de Dios. Y Él nos ha dado a nosotros la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, nos dice Él en Deuteronomio. He puesto al cielo y a la tierra como testigos, y te he dado a elegir entre lo bueno y lo malo. Elige pues lo bueno para que te vaya bien a ti y a toda tu descendencia, nos dice el Señor. Entonces nosotros tenemos que ser sabios, de que escuchamos la palabra de Dios y la obedecemos. Eso nos corresponde a nosotros. Entonces, ¿qué más nos dice en la segunda parte de este versículo 6? Y le dará su merecido a todos los que lo hagan, a todos los que los hagan sufrir. Es decir, a los que nos persigan, a los que nos señalen. Pero yo siempre digo algo. Qué bueno que puede ser que te estén persiguiendo. Y cuando digo qué bueno, en el sentido de lo que le voy a decir, de que nos estén persiguiendo o nos estén señalando o nos estén cuestionando, claramente a nadie le gusta que lo estén persiguiendo, que lo estén señalando, ni que lo estén criticando. ¿Por qué? Porque queremos vivir en paz y ser esos instrumentos de Dios, de paz, de amor. Pero vamos a ser señalados, cuestionados. Pero cuando yo digo qué bueno es que aun cuando te persigan y te señalen, de eso que te estén cuestionando o criticando, pues que no sea cierto, que en verdad nosotros procuremos cada día, como lo repito tantas veces, ajustarnos a la palabra de Dios, porque vamos conociendo palabra de Dios para hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Pero hay gente quien desafortunadamente están apartados de Dios y no están creyendo en Dios. Y no solamente no creen, sino que no hacen lo que le agrada a Dios. Por supuesto, eso va a traer juicios sobre esas personas. Pero a nosotros no nos corresponde ponernos a discutir, ni pelear, ni cuestionar a nadie. Solo proclamamos el Evangelio. Leemos lo que dice la palabra de Dios. La obra la hace el Espíritu Santo. Él que por su gracia y por su amor un día salió a su encuentro y a nuestro encuentro y nos dio esa capacidad de arrepentirnos, de pedirle perdón, de darnos cuenta en qué condiciones estábamos, que estábamos haciendo lo que le desagradaba a Dios también en esos tiempos, antes de conocer de la palabra de Dios. Y qué bueno que podamos hoy leer también. Yo los invito que me acompañen por favor a Romanos 12. Y con esto termino este devocional de hoy. Romanos 12 del 17 al 21. Y solo les voy a leer y que sea el Espíritu Santo quien nos guíe a obedecer la palabra de Dios en este tema de que Dios es justo y Él se encarga de defendernos, de dar la batalla por nosotros. Pero ¿qué nos dice Él? Mientras que Él hace eso, nosotros, ¿qué debemos hacer? Dice la palabra de Dios en Romanos 12, del versículo 17 al 21. No devuelvan mal por mal. Preocúpense por ganar el respeto de todos haciendo el bien. Traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. Queridos amigos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios lo castigue porque así está escrito. Yo soy el que castiga, les daré el pago que merecen, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale comida. Si tiene sed, dale algo de beber. De esa manera le harás sentir vergüenza. No te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. Esta es la versión, la PDT, la palabra de Dios para todos. Quedó clarísimo lo que el Señor nos dice en cuanto que Él es el justo y Él es el que se encarga de aplicar esa justicia de Él, porque la nuestra siempre va a ser parcializada. Entonces, claramente, el Señor hoy nos da una guía. Volvamos, yo dije, volvamos, porque me incluye a mí, a volver a leer este versículo de segunda carta a los tesalonicenses, el versículo 6, y complementemos con Romanos 12, del 17 al 21. Y no solo en este momento, sino a media mañana, a mediodía, a media tarde, en la noche, reflexionemos sobre esto y dejemos que sea la palabra de Dios la que guíe desde nuestro ser interior nuestra vida. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es la que nos instruye, porque tú, Señor, nos guías, cuida de nosotros, velas por nosotros y que nosotros te obedezcamos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Buen reto para hoy. No paguemos al mal con mal. Por el contrario, paguemos al mal con bien. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.